a grabar y darle la bienvenida a este encuentro de la asignatura de formación ética para el desempeño laboral. Espero que se encuentre muy bien, que tengan hayan tenido una excelente semana. Eh, bueno, el motivo de este segundo encuentro es principalmente para comentarles un poco, bueno, como el aplicando lo aprendido por temas de tiempo se corrió y se entregó recién, se terminó de entregar la semana pasada recién. Eh, ¿Cómo se llama? Yo dentro del transcurso del día de hoy, entre el día de hoy y mañana, voy a tener las notas listadas en el sistema. Me ha costado ordenar porque la mitad del curso me lo envió por correo y la otra mitad por el aula, así que ha sido difícil catalogarlos todos. Eh, Dentro de todo están bien, han estado bastante bien. Eso sí, voy a reforzar un poco el tema de la redacción y la ortografía, ya que hay bastantes problemas en ese aspecto. Lo otro, a nosotros nos corresponde ya lo que es la evaluación final de la unidad, que aborda las mismas temáticas que nosotros vimos en el Aplicando lo Aprendido, que se contemplaron en el primer encuentro que tuvimos. Así que yo ahora voy a hacer un repaso de los contenidos que vimos dentro del material. Vamos a revisar la evaluación que corresponde como evaluación final. Vamos a ver el formato, todo. Y después yo todo esto, este video, yo lo voy a subir a YouTube y les voy a compartir el link para que ustedes lo tengan a su disposición. Así que vamos a comenzar a compartir pantalla. No sé si ya pueden ver mi pantalla, pero aquí está ahí está nuestra primera unidad, donde aparecen diferentes, bueno, está el foro consulta, donde ustedes pueden realizar consultas. Aquí están los contenidos de nuestra primera unidad, con el video, en este caso, sobre la globalización. Tenemos también aquí los primeros contenidos que vamos a ir separándolos, dejando abiertos los contenidos de globalización y de la ética como objetivo de estudio en un mundo global. Vamos a dejar abierto. Estar aplicando lo aprendido, como ya he dicho, y donde después voy a subir las notas. Faltan. Después venía la actividad del foro reflexivo, que no le di tanto énfasis por el hecho de que como se superpuso con la evaluación del aplicando lo aprendido por tema de fecha, pero el foro está bastante bien. El foro en todo caso es una evaluación formativa, no es una evaluación con nota directa, solamente el aplicando lo aprendido y la evaluación que vamos a ver ahora, que es la evaluación final, que lo tengan en consideración. Con respecto a la evaluación de la unidad final, que esto es lo que vamos a ver, o sea, final de la unidad, yo lo voy a dejar abierta, para que lo vamos a ver después. Después ya a partir de la próxima semana, ¿cómo se llama? Nos vamos a reunir, o sea, la subsiguiente, la semana del 24, o sea que para hasta el 24 yo los voy a alimentar, les voy a devolver su evaluación final y después la semana del 25, en este caso, el día jueves 28, nosotros nos vamos a volver a reunir. Es la lógica que ha tenido el curso. Pero primero voy a detenerme acá en lo que yo les había mencionado. Me voy a ir al área personal, no me equivoqué, no era el área general, que es la primera parte, la presentación de nuestro curso, donde está el calendario con las fechas, y acá abajo aparece este documento, que es el que vamos a abrir, que se llama Tips de Ortografía y Redacción. ¿Cuál es la importancia de este documento? Que nos sirve de ayuda para no cometer ciertos errores ortográficos y de redacción que son más habituales. Le voy a dar un poco de zoom y vamos a ver que el curso de formación general nos entrega estos tips de ortografía y redacción. Algunos de estos tips para mejorar mi redacción en este caso son los siguientes, son estos 6 puntos, están en la primera hoja, y después nos vamos a los tips de ortografía. El primero de los tips que nosotros encontramos acá sobre cómo mejorar nuestra redacción
es sobre qué vamos a escribir, por ejemplo. Es esta pregunta y es darnos un sentido para poder direccionar nuestra escritura y que podamos, por ejemplo, tener claro qué es lo que vamos a decir primero. Y vamos a ver, bueno, ahora nos toca nuestra evaluación final de unidad, en la cual nosotros tenemos que responder algunas preguntas, son 3 preguntas específicamente, en un formato similar al del aplicando lo aprendido, pero 3 preguntas sobre las temáticas vistas en esta unidad. Así que tenemos que buscar contestarlas, por ejemplo, para nosotros mismos las preguntas. Por ejemplo, ¿qué quiero decir? ¿Qué es lo que tengo que responder, por ejemplo? ¿Cuál es la idea central de esta respuesta? ¿Para quién voy a escribir esto? ¿Para que lo lea quién? ¿Para que lo lea mi compañera, el profesor? ¿Para quién? ¿Por qué quiero escribir este texto? Porque tengo que responder mi evaluación, así que tengo que tener que clarificarme primero antes de comenzar la escritura. ¿Qué efecto quiero generar en el lector en este caso? Es vital que ustedes piensen en lo que quieren provocar en la persona que leerá el escrito. En este caso yo, y ustedes quieren obviamente que yo califique de buena forma su trabajo. Por tanto, eh, puede ser que si lo leyese una persona cualquiera, que esa persona al momento de leerlo aumente su conocimiento sobre el tema. O quiere que la persona reflexione sobre, si quiere que la persona reflexione sobre el tema, o ustedes pueden querer que la persona cambie su opinión o su forma de pensar o de actuar a partir de lo que ustedes escriben. Gracias a esto sabrás si lo que quieres hacer es informar, formar opinión, convencer, entretener o comentar. Y aquí usted lo que tiene que hacer es, en principal momento, es convencerme e informarme de que si lo que ustedes están leyendo, estudiando, realmente lo están comprendiendo y en última instancia argumentar desde su propio punto de vista, ya que dentro de esta evaluación también existe la inclusión de su propia opinión o su propio punto de vista frente a las situaciones descritas. Que ya no vamos a ver más adelante. ¿Qué estructura tendrá nuestro escrito? Es necesario darle cierto orden, por ejemplo. Por ejemplo, basta con que seguir la siguiente estructura clase: introducción, desarrollo y conclusión. Si yo tengo que hacer una respuesta como la del aplicando lo aprendido, que eran 10 líneas, yo puedo poner una introducción de 2 líneas diciendo, bueno, el presente tema, en la presente respuesta vamos a tratar sobre el tema de la ética su relación con la globalización, y ahí vamos a, ¿cómo se llama? Vamos a ahondar más profundamente en qué consiste la relación de estos 2 conceptos. Y después empiezan a explicar, por ejemplo, en el desarrollo, que es la parte más larga, por ejemplo, en 5 líneas, ustedes pueden poner en qué consiste la relación entre ética o en qué es la ética y qué es la globalización. Y en última instancia, ustedes en 3 líneas, por ejemplo, podrían concluir a qué conclusión llegaron, por ejemplo, después de haber leído este texto. Son cosas que ustedes pueden ir viendo. ¿Cómo se llama? Para el tip número 4, nosotros tenemos que ver qué tan largas deben ser mis oraciones o frases, que es algo muy importante, para ver cómo utilizamos los signos de puntuación. Por ejemplo, una oración o una frase no tiene que tener más de 10 a 20 palabras, ya que si no se vuelve muy pesada para la lectura. Así que es importante que ustedes aprendan a ocupar los signos de puntuación, comas, puntos seguidos, puntos aparte, cuando vamos cambiando también, ya que eso ayuda también al lector o, en este caso, a mí, a descansar la vista, a descansar, por ejemplo, a ustedes si alguien lo está leyendo en voz alta, a descansar la voz y poder generar una pequeña pausa para tomar aire y respirar. El quinto tip va en la misma línea. ¿Cómo podemos usar los signos de puntuación? ¿Y para qué sirven cada uno? Por ejemplo, el primero es el punto. Ya sea un punto seguido, un punto aparte, sirven principalmente para separar ideas distintas mediante oraciones. El punto seguido implica que yo voy a continuar, por ejemplo, con esta misma idea, pero quizás desde otro enfoque, donde yo puedo decir, por ejemplo, como acá, por ejemplo, ¿cómo puedes notar los signos de puntuación marcan el ritmo para la persona que te leerá, facilitando que te entienda y se cumpla el propósito de tu escrito?
punto seguido. Por ello, recuerda que el punto es así, si se fijan, vamos introduciendo, por ejemplo, una consecución de ideas. Con respecto al punto final, nos sirve para separar, por ejemplo, diferentes ítems. Por ejemplo, aquí nosotros yo ponemos el punto aparte al momento de terminar el tip número 4 y pasamos al tip número 5. Con respecto a la coma sirve para separar elementos que se enumeran, por ejemplo, y para indicar una leve pausa dentro de un pensamiento completo. Coma, se fijan ahí, además de escribirse después de ciertos conectores, como sin embargo, es decir, por consiguiente, etc. O sea, la coma tiene la función de, por ejemplo, poder enumerar, como acá, porque como, sin embargo, coma, es decir, por siguiente, coma. Pero también me ayuda a pausar aquí dentro del mismo pensamiento, donde yo pongo, por ejemplo, que se enumeran y para indicar una leve pausa dentro de un pensamiento completo, coma, además de escribirse después de ciertos conectores. Es muy importante que ustedes vayan viendo la utilización de comas, porque me encontré con párrafos que de repente no tienen una coma y terminan solamente con un punto. Y son demasiado, se pierde la lógica de la escritura al momento de no generar pausas. Es como, es leer un bloque en este caso de ¿cómo se llama?, de pensamiento, pero que si no uno no le da las pausas adecuadas, no divide la idea, por ejemplo, se pierde el sentido. Y a veces cuesta entender a qué punto van a llegar con algo tan largo. Los dos puntos. ¿Para qué sirven estos dos puntos? Sirven principalmente para iniciar una enumeración. Como aquí, por ejemplo. Por ello, recuerda que dos puntos y ponemos estos diferentes signos de puntuación. Las comillas nos sirven principalmente para marcar las citas textuales. Ustedes en la asignatura de comunicación escrita aprendieron cómo funciona el sistema de citación en APA, ya deberían tenerlo entre comillas integrado, pero igual lo vamos a ver al final en el documento de la evaluación para que les quede más claro. Con respecto a que también podemos destacar, entre comillas, ciertas expresiones, por ejemplo, o poner palabras en otro idioma. Por ejemplo, si yo no entiendo, o sea, si yo estoy citando que diga de un texto, por ejemplo, del artículo que venía en la evaluación de la aplicación de lo aprendido, que era el artículo de la defensa de la multiculturalidad, nosotros podemos copiar un pedazo de ahí, un fragmento, y cuando lo pongamos en nuestra respuesta, tenemos que ponerlo entre comillas para que se sepa que ustedes eso lo están sacando de otro texto. Ya que si ustedes no le ponen las comillas y no le ponen, por ejemplo, la referencia bibliográfica correspondiente, uno asume que eso es un plagio y que usted está robando lo escrito por otra persona sin darle el crédito correspondiente. Y eso, como ustedes saben, se califica con la nota mínima. El quinto en este caso, signo que nosotros podemos ocupar, es el paréntesis que nos sirve también para incorporar una aclaración, por ejemplo, como aquí dice, además de escribirse después de ciertos conectores, entre paréntesis, sin embargo, es decir, por consiguiente, coma, etcétera, ¿qué serían estos conectores de los cuales yo estaba hablando? Es para hacer una salvedad. Esos son como los signos de puntuación elementales que nosotros podemos encontrar. Existen otros, pero no les vamos a dar énfasis. El sexto tip en este caso sería cómo usar los conectores. Y dentro de estos conectores, cada uno representa algo que yo puedo hacer dentro de un texto, quiero expresar. Por ejemplo, yo puedo presentar causas, por ejemplo, causalidad. Es en este caso, yo me pregunto, ¿por qué, por ejemplo, no sé, por qué dice en el nombre de uno de los participantes iPhone de Jeremy? Porque Jeremy está conectado desde su iPhone. Y ahí respondo con el por qué como causalidad. A causa de que Jeremy tiene un iPhone, es que aparece el nombre de iPhone en su cuenta de Zoom. O, por ejemplo, cuando yo ocupo el pues, o el ya, o el debido a que,
Y, por ejemplo, Dania puede preguntar, ¿por qué me debo conectar a estas reuniones virtuales? Y yo puedo responder, debido a que esta asignatura es parte de ¿cómo se llama?, de los ramos transversales de todas las carreras, de las asignaturas transversales de todas las carreras del Instituto Profesional Los Leones. ¿Bien? Estos primeros conectores, porque pues, ya que debido a que nos enseñan causalidad, demostrar alguna causa, yo los puedo ocupar para partir respondiendo después a una pregunta. Por ejemplo, en la pregunta se me puede preguntar, no sé, ¿por qué la ética se relaciona con la globalización? Y yo puedo poner, porque la globalización, que es un proceso de interconexión a nivel mundial, en el cual se relacionan política, economía, religión, por ejemplo, cultura, todo, etcétera, está relacionado con ¿cómo se llama? Se conecta directamente con la ética y podría ser el estudio de los hábitos, de las costumbres de los seres humanos en sociedad, y que es aquello que nos permite determinar qué es lo bueno y lo malo, lo correcto y lo incorrecto, por dar un ejemplo. Presentar efectos, en este caso, y nos aparecen conceptos como el por lo tanto, por consiguiente, en consecuencia. Entonces, yo ahí puedo poner, por ejemplo, si a mí se me preguntas, o sea, teniendo dentro de la pregunta o dentro de mi párrafo anterior, por ejemplo, yo presenté causas, por ejemplo, la causa de la globalización, por ejemplo, la interconexión de las diferentes culturas y los efectos, en consecuencia a la globalización, el mundo se ha ido reduciendo cada vez más hasta ser considerado hoy en día como una aldea global. Es una forma de presentarlo. Con respecto al presentar explicaciones, existen conceptos, esto es muy importante que lo tengan en consideración porque este es uno de los errores más comunes en escritura. El concepto de la palabra o sea, el conector o sea, siempre es o separado de sea. Son dos palabras. Y no existe o sea junto, sin acento, y la otra palabra que existe, que el corrector de Word identifica, por ejemplo, como ósea, que sería o y sea juntos, pero con acento en la O, es ósea, hace referencia a huesos. Por ejemplo, en la siguiente oración, eh, el implante dental va unido a la parte ósea de la mandíbula, o al hueso óseo de la mandíbula. Ese es el sentido de ósea. Y no tiene nada que ver que cuando yo lo estoy ocupando, por ejemplo, yo digo, no sé, cuando estoy presentando una explicación y estoy diciendo la, la asignatura de ética me parece muy importante, o sea, en este caso, o y sea separados. Considero que es una de las asignaturas que debería enseñarse no en educación superior, sino que debería enseñarse en enseñanza básica, para que las niñas y niños aprendiesen desde pequeños esto. Que sería un ejemplo. Si yo pongo o sea junto, está malo. Si pongo o sea, estoy diciendo algo que no tiene nada que ver, que es referirme a la parte de los huesos de algo, y que en el contexto, por ejemplo, de dar una explicación no tiene nada que ver, salvo de que sea en el contexto, por ejemplo, como ustedes lo podrían utilizar para referirse, por ejemplo, a la parte ósea de la mandíbula, por ejemplo, o de la dentadura superior, etc. Presentar conclusiones. Y ahí tenemos conectores como en conclusión, en síntesis, en resumen, finalmente, que nos sirven para comenzar muchas veces nuestras conclusiones después de presentar, ¿cómo se llama?, las causas, los efectos y las explicaciones de un trabajo. Y presentar etapas que nos serviría para armar las partes, por ejemplo, siguiendo la lógica de lo que es introducción, desarrollo y conclusión. Por ejemplo, entonces, luego, después, a continuación, además. Eso con respecto a los tips de ¿cómo se llama?, de redacción. Con respecto a la ortografía, nosotros tenemos que ver aquí muy importante el tema de los acentos. Existen 4 tipos de palabras: las palabras agudas, las graves, las esdrújulas y las sobreesdrújulas.
Y dependiendo del tipo de palabra en el cual estén categorizadas, implica el acento. No todas las palabras llevan acento. En este caso, voy a llamar diacrítico, que sería el acento escrito, el tilde. Algunas se marcan solamente la entonación de la voz. Por ejemplo, las palabras agudas son aquellas que se acentúan en la última sílaba, tildándose siempre, que terminan en vocal o en este caso en consonante N o S con vocal antes de ella. Por ejemplo, si yo digo amistad, terminan D, por tanto es una consonante distinta a N o S, así que no lleva acento. Si digo comer, lo mismo, comer. Marco el acento en la E, comer, pero no lo tildo. Pero si yo escribo escribirá, termina en A, por tanto lleva acento. O si digo pantalón, y yo ahí, por ejemplo, le pongo el acento en la O, porque termina en N. Entonces, puedo decir pantalón, o puedo decir camión, o puedo decir ratón, son palabras agudas. Yo digo, puedo escribir también quizás, que termina en S, y lleva el acento en la A. ¿Ven? Son ejemplos de los cuales como nosotros podemos utilizar los acentos, reconocer los acentos de forma más fácil. Ustedes manejan muchas palabras que terminan en vocal con N, en vocal con N o con S, y en las cuales ustedes saben que va el acento. Es cosa de ir aprendiendo esta regla más que nada. Las palabras graves son aquellas que se acentúan en la penúltima sílaba, tildándose únicamente cuando terminan en consonantes distintas de N o S. Aquí cambia totalmente y aquí las que llevan acentos son las que no terminan ni en N ni en S. O sea, las que no son agudas serían, en este caso, podrían ser graves. Y la opción, por ejemplo, súper. Súper termina en este caso, la última sílaba es per, así que va el acento en la U. Árbol, lo mismo, son palabras de dos sílabas, súper, árbol, lápiz, y van con el acento en la primera sílaba. Informe, en este caso, informe. O sea, se marca el acento en la O, pero como termina en vocal y no en consonante, no va con acento. Saltan o capaces tienen el mismo tema. Como no cumplen la regla cumplen con la regla de terminar en N o en S, no llevan acento. Así nosotros podemos ir viendo diferentes palabras, ejemplos que nos van a servir. Palabras esdrújulas son aquellas que se acentúan en la antepenúltima sílaba, tildándose en todo momento. Por ejemplo, y aquí estamos hablando de palabras con más de tres sílabas, que son un poco más largas, por ejemplo, como sábado, miércoles, temática, tráfico, que llevan todas acento. Con respecto a las palabras sobresdrújulas, son aquellas que se acentúan en la anterior a la antepenúltima sílaba. Y en este caso, aquí se tildan en todo momento, como cuéntamelo, gánatelo, dibújamelo, lléveselo, llévaselo. Todo casi son puros verbos en esta forma, en este caso, en la cual esto sería lo que se llama en este caso una, una forma pasiva, en la cual yo estoy refiriéndome, por ejemplo, que la otra persona pidiéndole que haga una acción, pero hacia mí. O sea, por ejemplo, yo, el sujeto de la acción en este caso, termino siendo yo de una u otra forma. Y digo, cuéntamelo, por favor. A la persona a la cual le cuentan la acción, a la cual le cuentan un cuento, es a mí. Gánatela, también se puede decir también de otra forma y refiriéndose a, por ejemplo, que la otra persona también va a padecer que ella va a ganar algo. Se fijan, siempre la persona, son casi puros verbos en las palabras sobre esdrújulas, en muchos casos. Bueno, ¿cómo saber con qué letra se escribe tal o cual palabra? Esto es muy importante porque aquí están los errores más comunes al momento de utilizar palabras con H, con Y, con B larga, por ejemplo. Y aquí vemos el verbo hay. Y el verbo hay, que viene de haber, es con H y con Y. A, y en este caso, ahí, que es con A,
con una H intermedia y con una I latina y con acento, esto es señalar un lugar, es un adverbio, sirve para señalar algo. Lo mismo, allí va con doble L y sirve para señalar un lugar. En cambio, hay, que es A e Y, es una exclamación que se ocupa para dolor. Iba, que es del verbo ir, solamente se escribe con B larga y con I latina. IVA con V es el impuesto al valor agregado. Es lo que nos cobran cuando nosotros compramos cualquier objeto hoy en día, no es un verbo. IVA con H no existe. Esta es la única forma correcta si ustedes van a escribir que pueden ocupar. Siempre recuerden, B larga. Si yo iba a ir a mi casa, B larga. Iba a ir a clases, B larga. Me iba a conectar a la reunión de Zoom, B larga. Nunca, nunca con V. Y nunca con H. Haya, con Y, hace referencia al verbo haber. Espero que haya reunión de Zoom. Por ejemplo, espero que haya comida en mi casa cuando llegue. Espero que haya papel higiénico en mi casa cuando llegue. Y con doble L, por ejemplo, es hallar, que es el verbo encontrar. Espero hallar pan, por ejemplo, en mi casa. O espero hallar pan en el negocio. Allá, con doble L y sin H, y con acento en la A, significa señalar. Es lo mismo que allí o ahí. Allá, allí, ahí. Siempre entiéndanlo como con el señalamiento. Aiga no existe como verbo, ni como, de hecho, Aiga es una marca. Haya es, en otros lugares, como España, es sinónimo, puede ser, en Centroamérica, es sinónimo de niñera, pero no tiene nada que ver con una forma verbal, ni, en este caso, con un adverbio de lugar. A solo es una preposición y que es un conector, y que va solito, sin nada. Cuando yo escribo A con H, estoy haciendo referencia al verbo haber. Y A con la A primero, en este caso el H, es un signo de exclamación y hace referencia a entendimiento o comprensión. Como, ah, entiendo. A, entiendo. A ver, en este caso separado la A, que era la preposición, con el verbo ver. A ver. Vamos a ver qué ocurre con la evaluación. Vamos a ver estos tips. En cambio, haber con H y con B larga, como una palabra junta, es el verbo haber en este caso, de haber o tener, que podría ser también. Haber hecho algo, por ejemplo, haber encontrado algo, que es un verbo auxiliar dentro del español. Ves, con S, tiene que ver con ver. Ves, en este caso, con Z, señala, es un adverbio también que señala un momento, un adverbio de temporalidad. Hizo, con Z y sin H, es el verbo izar, cuando uno iza la bandera, por ejemplo. Hizo con H y con Z es el verbo hacer. Y así vamos diferentes. Aquí, bueno, ósea, que es lo mismo que yo les había dicho antes, hueso, y o sea, señala una explicación. Hablando sin H es ablandar algo, aplastar, machacar, por ejemplo, y hablando con H es hablar. Hecho, en este caso, con H, viene de hacer, de algo que fue hecho, en este caso, una acción de hacer, de construir, de crear. Hecho sin H es echar, como echar a la basura, o sacar algo. Raya con Y es una línea larga. Raya con doble L es del verbo rayar. Así tenemos varios tips que les pueden servir para que tengan en consideración. Ahora me voy a ir directamente a mostrarles la evaluación. Aquí me cargue. Por mientras. Aquí está la evaluación final y aquí ustedes la van a poder encontrar y aquí ustedes la pueden ir enviando. Porque
el aplicando lo aprendido. Si alguien ya lo envió, igual la puede corregir. Ya, ahí está mi evaluación y aquí parten las indicaciones. La evaluación no incorpora nada nuevo a lo que ya hayan visto. Es los mismos contenidos que ya vieron del curso, pero que aquí lo que se pide es un poco más de reflexión. ¿Ves? Estas son las siguientes instrucciones. El trabajo es de carácter individual. Ustedes no lo tienen que hacer en grupo, por ejemplo, por tanto, si se encuentran respuestas idénticas, se considerará que el trabajo fue un plagio y se pondrá la nota mínima. Si vamos a revisar, existe una rúbrica de trabajo en la cual ustedes pueden ver, en este caso, los criterios de evaluación. Tienen que responder a esta actividad en este mismo Word que ustedes van a descargar y al momento de subirlo ponerle su nombre y lo incorporan en la plataforma. No se olviden de poner el nombre de la carrera y la sección en este caso, muy importante. Y aquí pasamos a las tres preguntas. Son tres preguntas bien sencillas y que tienen un mínimo de 5 líneas cada uno. O sea, es bien poco en comparación, es casi lo mismo inclusive que aplicando lo aprendido, que tener un mínimo de 10 líneas. Y era una sola pregunta. Son tres preguntas de 5 líneas mínimo. Donde aquí en la primera pregunta se nos pone, identifica y desarrolla un ejemplo de tu vida cotidiana donde existe intercambio cultural entre personas y organizaciones de distintos países, en el que se ven involucrados aspectos éticos. Bueno, aquí nosotros tenemos que ver el intercambio cultural hoy en día en Chile es más común de lo que era antes. Hoy en día no es necesario trabajar en una empresa, por ejemplo, transnacional para poder encontrarse con personas extranjeras, sino que hoy en día inclusive en el curso hay personas de otros países, por ejemplo, pueden ser personas de Perú, de Venezuela, por ejemplo, personas de Haití, que durante las últimas décadas ha habido una gran explosión demográfica en este caso, en lo que respecta al tema de las migraciones a Chile, y nosotros tenemos intercambios culturales de esa forma, pero también tenemos intercambios culturales con personas de pueblos originarios de nuestro país también, por ejemplo, personas pertenecientes al pueblo mapuche, al pueblo de Aguita, al pueblo tacameño, al pueblo aymara, por ejemplo, aymara, son diferentes las posibilidades de intercambio cultural que tenemos en el ámbito de nuestra vida cotidiana. O sea, ya sea desde que yo puedo trabajar, por ejemplo, con una persona procedente de otro país o de otra cultura, o puedo ir a comprar al negocio de la esquina en el cual mi vecina, por ejemplo, vecino es extranjero, es extranjera, o yo también soy extranjero, extranjero, y puedo contar mi propia experiencia desde el punto de vista, en este caso, de interactuar con personas de Chile, y donde vemos los aspectos éticos, como los que ya habíamos mencionado, temas como el respeto, por ejemplo, que van a aparecer aquí en la forma compartir ahí, y que aparecen acá cuando hablamos de la ética como objeto de estudio en un mundo global. Aquí, y que aquí, si se fijan, tenemos la definición de ética laboral, tenemos, por ejemplo, inclusive ejemplos. eh, Tenemos ciertos ejemplos en Chile, por ejemplo, la redundancia, la salud, la educación, la gestión del talento, los negocios, la apertura al mercado, la firma de tratados y convenios internacionales. Tenemos varios ejemplos aquí, por ejemplo, el respeto a las normas, por ejemplo, que implica, por ejemplo, desde la ética laboral o profesional durante el desempeño de la labor laboral, sea cualquiera el país del mundo, respetaremos y haremos cumplir las normas escritas y aquellas no escritas que sean parte del quehacer laboral, como por ejemplo utilizar los elementos de protección personal que asigne la organización acorde a las leyes y reglamentos que estén vigentes en cada nación, cuya finalidad es proteger la integridad física, psicológica y moral del trabajador. Donde a lo mejor de repente, por ejemplo, nosotros nos podemos topar con el tema de que hay personas que no respetan a las normas, donde quizás en mi trabajo hayan personas extranjeras y, por ejemplo, y algo muy común que se puede encontrar, situaciones como la xenofobia o el racismo, donde puede que no yo, pero sí una jefatura, se comporte de mala manera con alguien solamente por su origen o por su raza. Y ahí nos damos cuenta que hay factores éticos presentes en este tipo de relaciones, en las cuales quizás
mi ejemplo no vaya a ser positivo con respecto a estos principios éticos, pero es un ejemplo de la situación que se vive. Con respecto a, y si se fijan, tenemos que ver el intercambio cultural, por ejemplo, que sea entre las personas, las organizaciones y el que se ven involucrados aspectos éticos. En el ámbito laboral, en el ámbito personal, por ejemplo, el respeto a la diversidad, la inclusión, que son temas que están inclusive en la diversidad cultural, que están presentes incluso en el texto de la Organización de Estados Iberoamericanos que les compartí en el que, ¿cómo se llama?, que venía en el Aplicando lo Aprendido. De acuerdo a los contenidos de la unidad, deben elegir, explicar y ejemplificar uno de los tres enfoques descritos, que eran el provincialismo, el geocentrismo y el policentrismo. Y esos contenidos están acá en lo que es la globalización. De aquí esperamos a que carguen. Y eran en la lección 1, fíjense. De lo primero que vemos, que es la globalización. Y aquí se menciona, por ejemplo, que aquello de que las tradiciones, por ejemplo, de otros países ya son propias, por ejemplo, en Latinoamérica, como la Navidad, Halloween o los huevitos de Pascua. Tenemos también el tema de los idiomas, y acá abajito aparece lo que es el provincialismo, lo que sería el policentrismo y lo que sería el geocentrismo. Y que como ejemplos el provincialismo tiene que ver con aquella posición frente al mundo global, en el cual yo digo lo nuestro es mejor que los de ellos. Así que yo les daba el ejemplo de Francia, y los franceses solamente hablan francés, pese a que ellos tienen, por ejemplo, una gran población migrante de países que fueron sus colonias en algún momento, como son Senegal, Argelia o Haití, y pese a que ellos tienen una gran comunidad, en este caso afrodescendiente, ellos no integran sus creencias o sus tradiciones. Y ellos dicen, lo mejor es lo francés, así que nosotros hablamos francés, usted no puede hablar senegalés acá, ni creol, ni cómo se llama, ni argelino, porque aquí se habla francés. Así que es un punto de vista en este caso muy de nuestra provincia, es mejor que las demás, así que no nos plegamos al concepto de globalización más allá. Lo que es el policentrismo, que implica la independencia cultural, por ejemplo, y que habla del reconocimiento de la identidad de cada pueblo, por ejemplo. Desde que yo no puedo buscar homogeneizar, por ejemplo, a Chile bajo la figura del guaso chileno, porque es una figura de la zona centro-sur del país y que no representa al norte ni al sur, ni representa, por ejemplo, a los ciudadanos migrantes que viven en nuestro país hace décadas. Así que por eso nosotros reconocemos la identidad de cada uno de los pueblos y los vamos adaptando inclusive. Por algo la gente de Valparaíso, los porteños o los penquistas de Concepción tienen su propia cultura. O sea, en Valparaíso existen cosas tan particulares como a los buzos se le dice salida de cancha. A lo que hoy serían, por ejemplo, los joggers. Para un porteño eso es una salida de cancha. Y uno se pregunta, pero yo no puedo entrar con buzo a la cancha en Valparaíso, en mala suerte. Ni siquiera ellos mismos entienden el concepto, yo creo. Y por último, el geocentrismo, que tiene que ver con que no se hacen diferencias y principalmente es una visión en la cual se considera el mundo un solo lugar, y que es la visión de la globalización, y como grandes empresas lo ven así. Por ejemplo, Google, en la cual nosotros ocupamos el buscador de Google, Gmail, por ejemplo, YouTube, que son de las grandes aplicaciones de Google, pero estas no varían independiente del país o el lugar del mundo. Lo único que ellos hacen es que tienen integrado un traductor que reconoce el idioma de cada país, y ya sea en la India, ya sea en Nueva Zelanda, en Canadá o en Chile, es el mismo navegador de Google, el mismo YouTube y el mismo Gmail. Cambia solamente el idioma. Son formas de ver abordar la globalización. Y la tercera pregunta que tenemos dentro de esta evaluación es la siguiente. Señala mediante un ejemplo un problema laboral global actual, donde una o varias personas y organizaciones puedan actuar de manera diferente, según sus principios éticos: el respeto, el secreto profesional, el comportamiento honesto, etc. Y aquí nosotros tenemos varias opciones. Por ejemplo, problemas laborales que se dan a nivel global. Por ejemplo, el tema del respeto, por ejemplo, a se puede enfocar también al respeto a la inclusión laboral, donde hay países, por ejemplo, de Medio Oriente,
en los cuales no se respeta el trabajo de las mujeres y se les ha negado, por ejemplo, no sé, en Afganistán, ahora que asumió Estado Islámico el poder, se quitó la posibilidad de que las mujeres participaran en cargos públicos. O vemos, por ejemplo, el respeto a la infancia, que en países como muestra uno de los primeros videos, en países como India o Australia, no, no se da, por ejemplo, un respeto por el trabajo infantil y empresas como Nike o Adidas o Zara, por ejemplo, que son empresas de ropa o de zapatillas, o de moda en general, respetan, claro, el trabajo infantil, los tratados, las leyes internacionales en sus países de origen, pero en estos países se aprovechan de la situación y trabajan o emplean a niñas y niños de 6 a 8 años, por ejemplo, por dar edades, y les pagan un sueldo obviamente muchísimo más bajo que el de un adulto, pese a que trabajen la misma cantidad de horas. En promedio, un niño o una niña trabajadora en la India gana en estas empresas $1.50 a la semana. ¿Cuánto es $1.50? Son como 1.400 pesos. O sea, imagínense trabajar toda una semana por 1.400 pesos. Independiente que a lo mejor la India sea más barato que Chile, a nadie le alcanza para vivir con eso. Y ahí ustedes pueden verlo también con el secreto profesional, con el comportamiento honesto, cómo cada país afronta estos tipos de problemas de diferentes formas. Eso es la evaluación final de la unidad. ¿Se fijan? No es nada que no hayamos visto que no esté dentro del contenido del curso y que no hayan, y que por ejemplo, y que lo que vieron ya en el aplicando lo aprendido les sirve para esto, ya que esta defensa de la interculturalidad implica una defensa también de ¿cómo se llama?, de la inclusión, por ejemplo, de las características de nuestra sociedad actual. Tenemos aquí conceptos relevantes como el pluralismo, el ser laico, la tecnología, el proceso de cambio, por ejemplo. Tenemos aquí, fíjense, todos estos conceptos que nos pueden ayudar. ¿Dudas, consultas hasta el momento con respecto a lo que corresponde a esta evaluación? ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Todo claro? Sí, yo creo que es solo leer la materia nomás. Sí, profesor, todo claro. Sí, efectivamente, está todo el contenido ahí. Es lo mismo que fueron trabajando durante la primera parte, del aplicando lo aprendido. Y más que nada eso, pueden ver, yo como les dije, voy a compartirles el video hoy día mismo para que lo tengan a su disposición y puedan revisarlo. Como yo les decía, fui revisando las preguntas con ustedes, una a una, y explicándoles cómo es el proceso de responder, ya que puede que a lo mejor no sean tan claras como deberían ser. Si no tienen ninguna duda o consulta al respecto, por mi parte quedamos hasta acá. Si alguien tiene alguna duda, algún comentario final, ¿no? Bueno, entonces, principalmente darles las gracias por su participación. Espero que les vaya muy bien, que tengan un buen fin de semana largo, que, me decía, a la verdad van a estar las notas aplicando el aprendido en sistema y estas van a estar la próxima semana. Así que, sin nada más que agregar, yo me despido por mi parte y nos vemos en la semana subsiguiente. Mismo horario, mismo link. Así que nos vemos. Chao, chao, cuídense. Nos vemos hasta la próxima. Chao, chao.